Ah, mirá cómo tal, está. Robert? Y te me reís así. Buenas tardes, buenas tardes, buenas Mirá, tardes. hay una señorita atrás que te pide Me paz. gustó la presentación. Esperanza me gustó y la paz. presentación, muy buena. Hay una señorita atrás que dice Hope and Sí, Peace. Esperanza por la Paz. Sí. Esperanza y Paz. Sí, es una ciudadana búlgara que se encuentra tratando de enviar el mensaje que tenía el Papa Francisco, lo viene haciendo ya hace varios días, trata de aparecer, por supuesto, con mucho respeto, sin tratar de molestar ni nada por el estilo, ya tiene como único objetivo, porque se lo prometió al Papa Francisco, tratar de seguir abogando por la paz, y bueno, por supuesto ella también con raíces ucranianas, bueno, le interesa mucho la paz y tuvo unos encuentros con el Papa Francisco, tuvo la posibilidad de plantearle esto y el Papa Francisco le dijo quiero que pidas por la paz cada vez que puedas. Bien. Por eso lleva días aquí en la Plaza San Estás Pedro. en otra imagen. Y, bueno, siempre nos acompaña y cada vez que puede se Sí. acerca a la cámara. Estás en otra imagen. Eso es Roma realmente, la verdadera Roma, cuando está comenzando la primavera y el verano, donde, bueno, están las visitas, la gente que llega a San Pedro, que están los guías allí con las banderitas. Vos estás de manga corta, entiendo que hace calor, que ya comienza el verano allí en Europa, qué lindo. Pero Roma ha vuelto a su... 25, Robert. Ay, qué lindo. Roma ha vuelto a su, digo yo, ¿no? ¿El ritmo habitual o no? Ahí en la zona, ¿dónde estás vos? En la vía de la conciliación. Mira, te cuento, nosotros estamos dentro del Vaticano, estamos muros adentro del Vaticano, estamos dentro de estos 5 kilómetros cuadrados del Vaticano, pero Roma, es que es difícil que Roma no recupere su ritmo habitual, comienza la primavera, Sí. es el momento más importante de la temporada, y te diría que el momento más lindo para visitar Roma, porque podés llegar a tener estos días un poco nublados, por momentos saldrá el sol, el calor agobiante de julio todavía por supuesto que no llega, pero Roma y también en Qué parte el lindo. Vaticano, en estos 2 o 3 días previo al 7 de mayo, cuando será el arranque del cónclave, recupera su ritmo habitual. La verdad, lo vengo comentando en distintos programas, lo hago con vos también, el Vaticano no se puede dar el lujo de tener cerrados los museos, no se puede dar el lujo de tener cerrada la Capilla Sixtina. Todo tiene que seguir el ritmo porque son los únicos ingresos que tiene el Vaticano, pero además está clausurada. del cardenal limosnero que va por cada una de las iglesias recolectando las limosnas. Está la sellada. Capilla Sixtina sí. Claro, está sellada totalmente. Oíme una cosa, a ver, he leído por todos lados porque me interesa muchísimo. Yo tenía que haber sido corresponsal Vaticano porque me encanta esa historia, pero me interesaba bastante que el cardenal italiano, a ver, Mario, y toda la gente que lo apoya, tiene muchísimos adeptos. Y después también se habla del cardenal filipino, ¿no? He visto memes, tweets y demás, donde se lo pone a él como uno de los preferidos. Vos que vivís ahí, Nachito, ¿qué sentís? ¿Será posible este cardenal italiano, el cardenal filipino? Filipino. Mira, te digo, hablemos primero de lo oficial. El único nombre puesto sobre la mesa por el cardenal Hollerich es el del cardenal Grech, que es el arzobispo de Malta. En las 9 reuniones que han tenido los cardenales, octava con la día de hoy, le quedará las del lunes en la novena, en estas 8 reuniones se han puesto solo un nombre oficialmente sobre la mesa y es el del cardenal Grech, que lo acerca el cardenal Hollerich, jesuitas ellos, oficialmente es el único nombre que hay. El resto son especulaciones. Primero, Pietro Parolin es ex secretario de Estado, ex número 2 de Francisco, parece que ha perdido bastante espacio, no ha gustado una homilía que ha hecho en la cual no ha mencionado el jubileo de los adolescentes. Mira, la iglesia qué curioso. está mirando al futuro, Sí. La iglesia mira a los adolescentes como las generaciones que vienen y parece que esto le ha perdido un poco de espacio. Además también, por más de que el Vaticano lo niegue, hay fuentes italianas, sobre todo con oficina dentro de la sala de prensa, con muy buena información. El ufficio de la plantean estampa. que Parolin ha tenido un desmayo. Exactamente, ha tenido un desmayo Parolin, estuvo 1 hora sin recobrar, sin volver en sí. Claro. Y ¿Qué edad tiene, la Nacho? hipertensión arterial parece bastante elevada, lo niega por supuesto el Vaticano, 70. 70. Bueno, 70 recordemos que para Francisco asumió cuando tenía 76 años. A ver, generalmente son papables los cardenales que tienen Exacto. de 70 para arriba. Se dice que un hombre de 70 a esta altura y en Y este menos de 80. Y en nuestro milenio es un sacerdote, perdón, un cardenal joven, ¿no? Un cardenal joven con 70 años. Ya Francisco era mayor, 76, y bueno, su papado, a mi entender, fue muy corto. Ahora, si Parolin presenta estas anomalías de salud, bueno, viste, van a tener que ver, porque me parece que la iglesia quiere, no sé, yo te lo pregunto a vos, ¿alguien más joven puede ser? Puede ser el filipino es jovencísimo. Bueno, tiene joven, 70, pero tiene parece 70. muy joven, sí. Sí, es muy De un joven. enfermor el El hombre. filipino es más joven. Por Dice eso que- también se especula con que si es muy filipino es joven, más joven, puede llegar a tener un papado muy extenso y eso por ahí no es lo deseable, ¿no? Es de lo que se dice.
Depende qué es lo que quiera el Vaticano. Te cuento, hay dos alternativas. La cito a Inés Capdevila, la corresponsal de internacionales de La Nación, del diario La Nación y del portal lanación.com, que es la mejor. La cito a ella. Hay dos opciones. Es un papado de transición, esa es una, que sea un papa de 70 años para arriba. La otra alternativa es un cardenal de largo aliento o un papado de largo aliento, que sería un cardenal de menos de 70 años, podríamos hablar 62, 64, 66. Eso significaría que el Vaticano busca un papado largo como el de Juan Pablo II. Da la sensación de que la alternativa más fiable es que se busque un papado de transición, alguien de la edad parecida a la de Bergoglio, por encima de los 70, tiene que ser por debajo de los 80, como para tratar de seguir adelante con estas transformaciones, pero sin resquebrajar del tanto el corazón de la Iglesia, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, el único nombre oficial que hay puesto sobre la mesa, el de Grech, el arzobispo de Malta, es una persona que por el que lo está nominando, que es Hollerich, que es de Luxemburgo, tienen como idea, por ejemplo, cortar con el celibato, por ejemplo, que los cardenales puedan casarse, que las mujeres se puedan ordenar y terminar, incluso llegar a ser cardenales. Eso genera mucha polémica. Bueno, en una entrevista que le dio a Daniel Haddad, Jorge Bergoglio, nuestro querido Papa Francisco, justamente toca el tema del celibato, ¿no? Daniel le pregunta respecto a esta situación. Y él dio a entender que él estaba de acuerdo con el no celibato, el Papa Francisco, además de otras declaraciones que, bueno, habló de las minorías y ciertas incomodidades para la Iglesia, porque no nos olvidemos que el Papa Francisco fue un disruptor para la Iglesia Católica. A ver, y en el Vaticano levantó y destapó muchas ollas que no se querían destapar, por empezar lo de la pedofilia, los curas pedófilos, los sacerdotes pedófilos, perdón, de la corrupción también de allí del mismo Vaticano, el exceso de dinero que se gastaba, los príncipes papales, vos lo sabés muy bien, mi querido Nacho, allí están los príncipes papales, que son estos cardenales que se mueven en el Mercedes-Benz, con chofer, con custodia y con todo, y que no bajan con la gente. Nada que ver con lo que hacía Francisco. Bueno, eso con Francisco fue bajando, Robert. Sí, claro. Eso con Francisco, la verdad es que seguramente porque Francisco puso el ojo, y el resto también dijo, bueno, si el Papa está tratando de ajustar el cinturón, todos lo tenemos que hacer. El cardenal Becciu, italiano, que arrancó en el papado de Francisco como alguien muy cercano a Francisco. Yo se los veía juntos muchas veces. Este cardenal Becciu, con el correr del tiempo, Francisco comenzó a investigar las cuentas del Vaticano y se dio cuenta de que Becciu había comprado con plata de la Santa Sede no le cerraban las cuentas. Se había comprado un edificio en Londres por una buena cantidad de euros, por cientos de miles de euros, por no decir algún par de millones de euros. Y eso había provocado que Francisco ponga el ojo ahí, le sacó los hábitos, le prohibió aparecer en público con los hábitos de cardenal, participar de cualquier iniciativa del Vaticano. Pero de todas formas, Becciu llegó aquí la semana pasada, tocó la puerta del Vaticano, porque la verdad es que tenía autorizado el ingreso, quiso participar de las reuniones de cardenales y bueno, ¿qué pasa? Que no podía, porque Francisco lo había prácticamente que echado. Finalmente presentó una carta aceptando lo que el Santo Padre le pedía, que no participe. Lo que sucede es que, viste, entre los fantasmas, en este caso entre los sacerdotes, no se van a pisar la sotana. Eso por un lado. Y después, la famosa frase, a rey muerto, rey puesto. A ver, no está más Francisco y todos aquellos que fueron detractores del Papa Francisco y a los cuales él señaló como curas o sacerdotes corruptos, como gente que no correspondía su manera de vivir con su manera de servir, que en realidad es un servicio de la Iglesia. Los expulsó prácticamente, ¿no? O los corrió, porque no llegó a ese extremo, porque tampoco lo dejaron. Yo creo que el Papa Francisco, si hubiese tenido la posibilidad y no hubiese tenido tanta gente en su contra en el Vaticano, hubiera expulsado a varios sacerdotes, más de los que ya sacó del medio, Nacho. Posiblemente. Seguro. Y además Pietro Parolin, el otro papabli del que se hablaba mucho, venía con mucha fuerza. ¿No queda dudas de que si hubiera cuidado su salud Francisco? Sí, esto no hubiera pasado. Si hubiera cuidado su salud Francisco, seguramente no hubiera pasado en lo más mínimo. Te decía que Pietro Parolin, que era el más papable hasta el momento, era el que se decía que venía con más fuerza y ahora empezó a astillarse, también está astillado por esta cuestión de corrupción. No fue acusado, pero era el responsable como secretario del Vaticano, ¿no? Secretario de Estado. El número 2, Francisco dependía en él con el secretario de Estado, como sucede en las grandes potencias mundiales. El secretario de Estado es el que trata con los otros estados, ¿no? Muchas veces los viajes que Francisco no los podía hacer, los hacía Parolin. O sea, Parolin tenía muchos encuentros con presidentes, con reyes, con príncipes, con princesas, cuando Francisco no lo podía hacer, sobre todo en el final de su papado, ¿no? Cuando ya Francisco los últimos 6 meses, ahora, podría decir, se lo veía bastante desmejorado. Ya el último mes de Francisco previo a la internación, la verdad que las imágenes no eran
nada lindas, ¿no?, que se veían, pero también, sí. De hecho, Francisco no permitió que el secretario de Estado, el ex secretario de Estado, Parolin, no permitió que lo visite en el hospital. Por algo será. No, y te quería consultar algo, Nacho, porque me venía haciendo ruido hace rato y también lo leí en varios lugares, que por ahí no son los sitios más que es buscados por los lectores, pero se hablaban en varios periódicos online sobre la poca existencia ahora de importancia que van a tener los argentinos al llegar a Italia, ¿no? Una cosa es viajar, o cuando viajabas a verlo al Papa, porque vos te tomabas el avión, o la gente que quería conocer al Papa. Había un turismo muy importante, sobre todo de la aerolínea de bandera, que ya tenía un viaje programado con varios años de anticipación para poder llegar a Roma. A ver, al no haber un Papa argentino, porque esa es la realidad, al no estar allí una representación tan importante como el hombre más importante de la tierra, valga la redundancia, que en ese momento era Francisco, a ver, ya se empieza como a diluir ese interés y ese cariño que se tenía o se tiene en ciertos lugares de Europa, sobre todo en Italia, por los argentinos. El Papa, aunque no lo crean, unió mucho a la gente, sobre todo, y además era un conducto para los argentinos allí en Italia, digo yo, ¿no? Y en Europa. ¿Vos qué sentís eso? ¿Se percibe esa situación? Sí, no creo, sí, totalmente. Yo creo que el hecho de que Francisco tenga una tumba, no dentro del Vaticano, sino Claro. en Roma, que no es un detalle eso, que Francisco haya pedido no ser enterrado en el Vaticano. Acá detrás mío, en las catacumbas de la iglesia de la Basílica de San Pedro, hay 92, 93 papas. Son muchos más los papas, por supuesto. De hecho, los puedes ver en las estatuas. En las columnas, claro. De San Pedro. Sí, en la de Bernini. El Papa pidió ser enterrado fuera, claro. Que son hermosas. Además, ver esto de noche, Robert, Sí, es una de las más lindas imágenes que me llevo de aquí. No, es una preciosura y es imponente. Pero Francisco pidió no ser enterrado en el Vaticano, pidió ser enterrado en la basílica más importante ¿Podés caminar, que tiene Roma, Nacho? junto ¿Podés con la San caminar Pablo, o estás pidió ser atrapado enterrado en ahí? la Santa María la Mayor. Oh, Claro. vamos. Escuchame claro, una por cosa, supuesto. me da una curiosidad Sí, enorme. para nada, mirá, Yo estamos soy libres. chusma y curioso. Puse la mochila para poder caminar tranquilo. Escúchame, te pido un favor. ¿Me mostrás tu gafete, como dirán en México, tu credencial? Quiero ver qué dice, porque es del oficio de la estampa. Ustedes lo que están Sí, viendo claro, ahí por supuesto. Miren, ahí está. Por supuesto, te tapo acá el pasaporte. Sí, por supuesto, a ver si te lo clonean. Te lo clonan. Mira, temporáneo. Ahí está, Damonte, La Nación. Temporal. Muy bien, ahí está. Está pelada, me dice Luisfa. No, pero lo interesante es, bueno, que para que ustedes sepan cómo trabaja un corresponsal internacional, en este caso Nacho, que está habilitado por la Santa Sede, el oficio de la estampa, que está ahí cerquita, cuando un periodista llega como él y otros tantos piden que los acrediten para poder moverte rápidamente en Roma. ¿Te la piden? ¿Te lo piden o no? ¿O nada? Mirá. Sí, totalmente, constantemente. Ah. Constantemente. Mira, te voy a mostrar, esto lo ha colocado la Santa Sede cada vez que se prepara un cónclave. Sí, Yo te recuerdo. digo, Sí. no sale nada barato estar ahí arriba, Robert. No, los Estar corresponsales ahí cuesta no sale carísimo. nada pero barato. Nos ahí han hablado están. de $80.000 la jornada. Ahí están los de la BBC. Nos han hablado de estar ahí, Sí. $80.000 la jornada, que es Sí. una fortuna. BBC, Al Jazeera, AP, FAP, ABC, sí. Reuters, Al Todos ahí. Jazeera, Sí. la RAI. Todas van a estar allí, Detrás de eso, el edificio detrás de color crema, El estampa. allí se encuentra la sala estampa, ahí Claro, es donde el tiene la oficio. oficina Reuters, ahí donde tiene la oficina, Sí. todas esas agencias que decían. Allí está Elisabetta Piqué, tiene su propio escritorio Elisabetta Piqué también, corresponsal de la Mirá. Nación, por supuesto que Y nos quedan es de las que de- más sabe también nos al quedan de respecto. Yo te especulación. digo, a propósito de Elisabetta, yo he visto el respeto que le tiene a Elisabetta a la prensa. Sí, el sí. respeto que le tiene a Elisabetta a la prensa aquí Oíme. del Vaticano es, te digo, para sacarse el sombrero, he visto cardenales acercarse a Elisabetta para pedir conversar con ella. Oíme Lo una hizo, cosa, ¿estás hospedado allí en lo que es Roma o en las afueras? ¿Estás del Tevere para adentro o del Tevere para afuera? Del Tevere para afuera, estamos a unos 15 minutos en taxi. No fue nada fácil, ¿eh? Claro, por eso no te fue nada pregunto, fácil el conseguir hospedaje. Te diría que la Nación, mira, el 21 por la mañana, lunes Bien. 21 de abril por la mañana, yo arranqué el turno con Jonathan Cott, mi compañero, a las 4:30 de la mañana. Íbamos a hacer cobertura tradicional de móviles. Cuando llega la noticia de que había fallecido Francisco, nos convoca Diego Strauss, a Jonathan y a mí, nos pregunta si podíamos ir. Le decimos que por supuesto queríamos y estábamos disponibles, y ahí nos subimos a un
nos subimos a un avión y vinimos para acá, actuamos muy rápido, y en el interín la Nación fue contratando los hoteles, contratando por supuesto los aviones, el transporte, así que por supuesto agradecidos a Guillermo, Ahora a nos quedan de Diego, a Esteban especulación. Tarcone, por supuesto el director de Bueno, noticias, querido. Claro. a todos los que vienen debajo, agradecidos. Es Bueno, el miércoles. ahí pasamos. Bueno, Sí. Damonte, escuchame, anda a comer algo al ver a Alfredo, buscar a mi amiga Chiara, decirle que es de parte de Robertito. Está ahí atrás del Vaticano, exactamente de San Pietro, Perfecto. está la colonna, hay una vía que está justo, no recuerdo. Buscá Ilvero Alfredo, la buscás a Chiara, le decís que sos amigo de Robertito, trabajás conmigo en conjunto y vas a ver lo que te van a servir. Acordate lo que te digo, Chiara y su mamá. Y a Perfecto. esperar al miércoles, Hecho. que es el cónclave. Claro, bueno, Claro. vos no te quedás ahí hasta que no te fumata Tengo una blanca, linda nota querido. después para vos, Robert, ¿eh? Así que la próxima salida tenemos una linda entrevista. Dale, querido Sí, mío, nos muy tenemos bien. que quedar. Nacho Damonte, Así que querido. sí. Sí Hay una que- muy linda nota después para la próxima salida. Qué pena Así que te quedas en quédense Roma, en la ¿no? pantalla de La Nación Más. Qué drama quedarte en Roma para vos, querido mío. Abrazo grande. Ah, horrible. Qué dramón. Quédate, disfrútalo, que vale la pena. Muy bien. Bueno, escuchame una cosa. Ay, te miro y me haces acordar a la señorita Topisto de Moonlighting. Busquen a la señorita Topisto de Moonlighting, que me encanta. Convertida, ¿eh? Bueno, te voy a hablar. Te voy a hablar, Robert, de la serie del El momento.